En anteriores vídeos vimos una estupenda hoja de ruta para practicar la defensa de tu programación y te la dejo por aquí arriba. Pero hoy vamos a ver cómo presentar una unidad didáctica. Como os he dicho en vídeos anteriores, utilicé la misma estructura para todas las unidades, lo cual también me facilitó porque tenía la misma presentación. Primero la portada, después el índice con lo que iba a tratar, la justificación de por qué utilicé esa unidad. Aquí ponía el título, cada unidad, como expliqué, en mi caso era un título, una pregunta que los estudiantes tenían que contestar al final. Luego ya pasaba al tema curricular y antes de exponerlo, pues aquí hacía referencia pues que habría un poquito de todo en los objetivos, ¿no? Desde los más básicos, LOTS, a HOTS, ¿no? La taxonomía de Bloom, ¿vale? Y ya les presentaba aquí este cuadro, esta maravilla para mí, porque me ahorró mucho tiempo, ya que tenía misma estructura para cada unidad. Y encima está conectado con los objetivos, con los criterios de evaluación, con los estándares y con las competencias clave. Como os dije, os recomiendo que os hagáis una parecida a esta y si no, si queréis descargarla, tenéis el enlace en la descripción. Y ya después ya me sumergía en las actividades. Entonces yo lo que hice fue utilizar las mismas actividades en todas las unidades, porque me interesaba que todas fueran igual, por temas de tiempo, por temas de memoria, por temas logísticos, ya que también les iba a dar al tribunal el material de la presentación. Primero empezábamos con unas actividades de warming up, y aquí pues explicábamos pues todas las rutinas, cómo hacíamos los saludos, cómo ellos, los niños, pues eran los que daban la clase, los que se preguntaban a sí mismos y los que respondían, ¿no? Bien. Luego, como las unidades eran son una pregunta, pues ¿qué hacíamos? Pues presentar la pregunta y luego la guardábamos aquí en una caja donde se mantenía durante toda la unidad. Hacíamos pues todo este tipo de cosas del constructivismo, ¿no? Que también son importantes, temas de organización visual y luego incluso ellos también con las flashcards que lo que le denominé el meaningful lining, que es que ellos pues de pie, moviéndose, utilizando la inteligencia espacial, pues se organizaban, ¿vale? Ya que son niños pequeños. Luego aquí pues tenemos actividades de guessing, ¿vale? Aquí actividades de drilling, ¿vale? Claro que esto, como os decía, utilices la unidad que utilices, pues es realizar esta serie de actividades para trabajar los contenidos. Aquí podéis explicarlas. Luego después también practicábamos. ¿Cómo practicábamos? Estos niños como son pequeños, pues hacíamos juegos de flashcards. Y aquí les explicaba pues el flashcard bomb, el Frogger. Después de esta práctica venían actividades escritas. Aquí pues les ponía un pantallazo con el vocabulario de la unidad. Pues estábamos en los animales, pues los animales. Si estábamos cuerpo humano, pues cuerpo humano, ¿vale? Y aquí pues el tipo de actividades. Después, como hemos visto también en el tema de los objetivos, uno de los objetivos de unidad era una historia. Entonces aquí ponía el pantallazo de la historia que les contaba y les decía por qué contaba la historia, qué beneficios tenía, ¿vale? Y la secuencia de contar la historia, porque claro, no es contar la historia, sino que antes de contar la historia, estamos hablando en lengua extranjera, es muy importante, pues eso, el pre-teaching, el predicting, ¿vale? Estrategias para que los niños estén con escucha activa y participen en la historia, ¿vale? Entonces aquí una serie de estrategias. Luego también después de escuchar la historia podemos hacer muchas cosas, podemos escribir un título, podemos secuenciar imágenes, podemos secuenciar texto también y finalizar pues con una performance, ¿no? Ellos pueden actuar. En mi caso pues les comentaba, les enseñé también algunas marionetas, algunos puppets que hicimos para las historias. Aquí también estamos demostrando que no es la historia de más, sino que estamos trabajando la historia con los alumnos. Bien, después de la historia, pues seguíamos también pues con más práctica, pero esta vez era un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque
no trabajábamos solamente el vocabulario como en los anteriores juegos, sino que aquí trabajábamos el vocabulario y la estructura. Es decir, utilizábamos igual juegos de flashcards, aquí el Rock, Scissors, Paper o el Tic Tac Twist, ¿vale? Pero aquí eran más complicados porque tenían que utilizar los críos la estructura con el vocabulario, eran frases más largas, ¿vale? Después, otro tipo de actividad, veis que aquí están todas en el número 3, la 3i, sería Collaborative and Dynamic Writing. Aquí, pues primero también explicábamos pues que en las Learning Station, que luego vendrán también más tarde, o en alguna actividad de clase que había hecho, pues habíamos secuenciado palabras para ordenarlas y formar frases. También otra actividad que realizaba en clase eran los Running Dictations. Entonces aquí también estamos trabajando todo el tema de la escritura de una manera pues lúdica, en la que estamos utilizando las inteligencias múltiples, estamos haciendo que los niños se levanten, cooperen e interaccionen. Y aquí viene la lección de los Learning Stations. Yo les comentaba que también una sesión de la unidad era el aprendizaje por rincones o Learning Stations, ¿vale? Que esto también tengo un vídeo explicando cómo lo podéis organizar y en qué consiste cada una de las estaciones, que son, en mi caso utilicé, pero podéis adaptarlo o utilizar las que a vosotros más os gusten, Interactive Games, Drama, Writing on Board, Read and Sequence, Writing, Speaking. Y aquí este dado que veis aquí es Roll the Dice, ¿vale? Que en Roll the Dice son 6 jueguecitos, 6 juegos, 6 pruebas. Uno que es Singing, otro que es Tongue Twister, otro que es Answering a Question, otro que es Simon Says, Read and Write, and Listen and Draw. Dependiendo del número que caiga en el dado, los que están en esa Learning Station performan ese juego. Otro aspecto de mi programación es que hago referencia a que la asignatura de inglés no está aislada, sino que está conectada con otras, ¿vale? La interdisciplinariedad. Entonces, en este caso, como había sido profesor de Science, pues me interesaba mucho hacer la referencia, conectar el inglés con Science. Dedicábamos una lección dentro de cada unidad a trabajar el aspecto CLIL. Les contaba un poquito en esta unidad la actividad CLIL que había pensado trabajar con ellos. Otra diapositiva de la presentación en la que usábamos los Plickers, que son unas tarjetitas que sirven es un Real Time Collective Assessment, ¿vale? Que usábamos pues para práctica de reading, para hacer test rápidos, quizzes, ¿vale? Y estamos utilizando también las nuevas tecnologías también. Y aquí les explicaba en concreto pues cómo las usaba, qué actividades, muy rápido. Después, otra actividad de la unidad era la producción escrita, ¿vale? Esta es la actividad de literacy. Pues en este caso les enseñaba pues que en esta unidad íbamos a hacer un dibujo y una descripción con el verbo have o haven't got de ellos mismos o de un animal. La actividad que penséis de writing, esa producción escrita, la explicáis siguiendo unos pasos también, ¿de acuerdo? Muy rapidito. Y que además yo aquí hacía referencia a que todo lo que ellos hacían se quedaba incluido en su portfolio digital, ya que como usábamos la plataforma de ClassDojo, hacíamos una foto a esa producción y automáticamente quedaba guardada en su portfolio digital y por supuesto en su paper-based, en el papel. Y encima todo eso que suponía pues una motivación para los padres y para la familia, ya que les llegaba y podían verlo y opinar. Todo esto lo conectaba con el sistema de puntos de ClassDojo, en el que les explicaba pues cómo esta plataforma me ayudaba a mí a gestionar la clase y todos los beneficios que ella llevaba. Y la actividad final, que era responder la cuestión, responder la pregunta de la unidad. Y aquí les ponía el pantallazo o les enseñaba algunas respuestas
que me había hecho yo fotografía de respuestas de los alumnos a esa gran pregunta, y que era una actividad pues eso más libre, más open activity, ¿vale? Haciendo otra vez referencia a lo de la taxonomía de Bloom que había explicado anteriormente. Y aquí ya íbamos a la evaluación, una evaluación donde los niños utilizaban una autoevaluación con la rúbrica. Aquí ahí les mostraba que con esta rúbrica los niños se autoevaluaban. Luego también otra rúbrica pequeñita, muy sencilla, para que hicieran la evaluación, la peer evaluation, ¿vale? La evaluación entre iguales, de manera que en parejas el uno evaluaba al otro. Y luego ya les daba los instrumentos de evaluación, cómo yo contabilizaba, qué contabilizaba yo para poner la nota. Y aquí era pues variado, porque yo utilizaba pues el formal assessment en forma de test o quizzes. Yo utilizaba el formal assessment, los tests y los quizzes para el listening y para el reading. Y luego para el speaking y para writing utilizaba la producción de los estudiantes, es decir, pues los juegos speaking games, la observación en clase, el classroom language y el portfolio, ¿vale? Para ese ítem de esfuerzo y actitud utilizaba pues toda la información que me proporcionaba ClassDojo. Y todo eso, si tenía dudas, lo contrastaba con una rúbrica que tengo en la programación. Aquí también les explicaba que el portfolio tiene también otra rúbrica en la que ellos, los estudiantes, se evalúan y yo evalúo. O sea, sería una rúbrica de coevaluación, ¿vale? Si queréis todas estas rúbricas, las podéis descargar gratuitamente en el enlace que dejo en la descripción. Y luego aquí les ofrecía pues una infografía que proporciona ClassDojo de cada estudiante, de manera pues que vemos a un golpe de vista pues las interacciones del alumno en clase. Es decir, les daba a entender que tenía muchas evidencias para evaluar su esfuerzo y actitud. Para finalizar, pues daba la conclusión, haciendo referencia a Einstein y a las inteligencias múltiples y al idioma, porque claro, para enseñar el idioma, pues tienes que utilizar todas las inteligencias, porque si no, estamos favoreciendo a un tipo de estudiante y a otro lo estamos perjudicando. Entonces, pues les defendía que mi programación y mi forma de dar clase incluía a todos los estudiantes. Y solamente ya, para finalizar, hacía referencia a la bibliografía, que aquí podéis poner la de vuestra comunidad autónoma, el libro de texto que uséis, vuestro nombre y apellidos con los materiales propios y todas estas plataformas que he explicado anteriormente para la gestión de clase y de juegos. Y así finalicé la presentación de mi unidad.